Bienvenidos a Criplática, compañeros magos, brujas, muggles o cualquier otra criatura mágica que nos sintoniza el día de hoy. En este capítulo discutiremos sobre un concepto que pues varios conocemos, es el de felicidad. Entonces comencemos con Rosy, ¿tú eres feliz? Considero que sí, pero pues veremos. Ok, Monse, ¿tú eres feliz? Yo no sé, ¿Por qué no sabes? porque no sé qué es la felicidad. Pues hablemos de qué es la felicidad. Ok. Pues por lo común uno siempre que no sabe alguna cosa, googlea. Y la primera definición que obtenemos es que la felicidad es un estado grato de satisfacción espiritual y física. Okay. ¿Y qué es una satisfacción grata? ¿Grata? Vital. Ajá, satisfacción vital. Pues yo considero que hace referencia al juicio global sobre la propia vida y asimismo sobre la satisfacción a sus metas. Ok. También venía el concepto de espiritualidad, entonces, bueno, también lo investigué un poco y se suele relacionar generalmente con la religiosidad, pero también como algo más amplio, puede ser a la misma paz o conformidad que tiene pues tu alma, ¿no? O podemos enfocarlo como tu psique o ti mismo simplemente. Entonces, pero creemos que eso es felicidad realmente. Sí, hablaré como de un estado así como pleno. Ajá. Siento que sería difícil, pero lo descubriremos. ¿Tienes otra definición, Rosy? No. Bueno, esta pregunta no es nueva, no es de nosotros. Desde años se venía manejando este concepto, o sea, de que realmente somos felices. Y de los primeros que se dieron a la tarea de averiguar si éramos felices eran los helenistas, que como recordaremos venían del periodo de Alejandro Magno y en ese tiempo había mucho esplendor económico y a su vez pues se les permitía generar un poco de conocimiento. Entonces, después de tener todo esto, decían, ¿somos felices? O sea, por ejemplo, tienen riquezas, ¿somos felices? Y tenemos a los primeros, a los cínicos. Eso fue como 400 años aproximadamente antes de Cristo. Y entonces, como recordamos, vienen siendo después de Sócrates. Entonces, esta filosofía la funda un seguidor de Sócrates y relata que Sócrates llegó a un mercado, se puso enfrente de un puesto y dijo, bueno, no lo dijo, dicen que dijo, después de ver todas las joyas, dinero, todo lo que podrías ver, ¿no? O sea, llegas, por ejemplo, a H&M y ves una playera que te gusta, bolsas, zapatos, y ya se quedó ahí contemplando y dijo, oh Zeus, tantas cosas que no necesito, o sea, ves tantas cosas y materiales al final, pero no lo necesitas. Este señor, el que la fundó, se llama Antístenes y decía que la felicidad era no depender de las cosas materiales, materiales o de personas o de estatus, por ejemplo. Y tenemos, ya yéndolo por el lado criminológico, que muchas de estas cosas son como la causa de muchos delitos, ¿no? Sí, o sea, las personas, por ejemplo, que roban o estas se pueden ascender a las que matan por haber robado algo o algo similar. Así. Sí. Para llevarlo a palabras más sencillas y como de película, tenemos la frase de Hakuna Matata, que todos las conocemos, ¿no? Del Rey León. Y esta es de vive sin preocupaciones, vive feliz, solo vive. No andes dependiendo de nada, ni de las cosas materiales, ni por ser mejor que alguien, solo vive y sé feliz. Vive y deja vivir, dice la canción. Hakuna Matata. Sí. Bueno, continuando con la filosofía del cinismo, ellos dicen o tienen que hay que vivir de acuerdo con la naturaleza, puesto que ella es la que provee de todo. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Sí, de hecho hay una pequeña historia muy interesante y divertida, donde Alejandro Magno pues,
el grandísimo Magno, 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 sí. pues escuchó de Diógenes, un cínico sabio, de que vivía con los perros. Y entonces le llamó mucho la atención y llegó y le preguntó a alguien, oigan, ¿saben dónde está? ¿Puedo ir a verlo? Ya llega. Y entonces pues, se le pone ahí enfrente y le dice, oye, pues puedo hacer algo para mejorar tu situación, ¿no? Porque pues vivía con los perros y se supone que pues debe de vivir bien, o sea, pues era sabio. Pero era un vagabundo. Era pues, prácticamente un vagabundo que se trabajaba con los perros, ¿no? Y por eso le decían el sabio de los perros. Y ya estaba ahí Alejandro Magno enfrente de él y le dice, ¿puedo hacer algo para mejorar tu situación? Y ya Diógenes le dice, sí, apártate del sol, que me lo estás ocultando. O sea, él estaba ahí plácidamente tomando el sol y ni siquiera sabía quién era Alejandro Magno, cuando las personas normalmente pues le dirían, ay, su alteza o lo Sí, que sí. sea, ¿no? Buscando mínimo Una reverencia. una reverencia, ¿no? Y entonces ya se quedó muy sorprendido Alejandro Magno y dice, de no ser Alejandro Magno hubiera preferido ser Diógenes. O sea, le encantó que vivía así, Tan simple. tan simple, despreocupado. Entonces, ese concepto, como decíamos, de la naturaleza es como la simpleza de la vida. O sea, sin cosas mundanas, o como ya hemos dicho, sin las cosas materiales y todo eso. La naturaleza provee. Provee. Dios proveerá. Dios provee. También tenemos la segunda como corriente. Estos son los epicúreos, también pues, como corriente pues, alterno. Convergen, bueno, no convergen, pero está ahí al lado. Esta es como otra escuela fundada por otro señor, todos casi empiezan con A. Se llama Arístipo y estos son los epicúreos. Los epicúreos decían que la felicidad se encontraba en el placer, en el hedone. ¿Qué entiende por eso? ¿Por hedone o por placer? Por placer. Siento que el placer es más momentáneo y que son ciertas cosas que te lo dan. Y así como puede que un día te lo dé, puede que el otro no te dé placer. Entonces, pero vivir del placer suena muy caótico. Caótico. Decían que el mejor bien era el placer y el mayor mal era el dolor. Entonces, tenemos el placer y el dolor. Ellos, por ejemplo, iban así, lo rodeaban. O sea, siempre llegando al placer porque era su punto de partida, lo que necesitaban para ser felices. No les importaba qué, solo placer. Pero también es interesante, bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en clases de psicopatología, que también en el dolor hay placer. Entonces, pero todo esto como con consentimiento, por ejemplo. Pero, ¿qué pasaría como, o sea, con esta corriente filosófica en donde yo busco mi placer, pues en contra de todo, ¿no? O sea, como yo pueda, voy a violentar a alguien más, y como ellos decían, evitaban el dolor, pero entonces yo le voy a estar provocando un dolor a esa otra persona. Y puede que mejor a ella no le cause placer, o puede que sí, pero al momento de estar violentando, pues ya entraríamos en un ámbito pues, delictivo. Y sería como los rasgos antisociales, ¿no? Que ya a ti te causa placer el ver que otra persona sufre y la dañas y la dañas y la dañas, ¿no? O sea, ahí ya no sería. Sí, ya es algo patológico. Sí, es algo patológico. Bueno, continuando con el epicureísmo. Ellos también decían que no había que temerle a los dioses. Pues, igual, danos una bella historia al respecto. Una bella historia. Ellos lo usaban como más o menos pretexto de que, o sea, pues los dioses están allá muy en su pedo, que van a estar viendo aquí en la tierra lo que hacemos, lo que no hacemos. Y decían, pues al cabo ellos también se la pasan, ¿no? O sea, tenemos a Zeus, ¿no? Tenemos todos los dioses que eran unos pecadores, ¿no? Y decían, no, pues sí, ellos lo hacen, ni modo que nosotros no. Y por ejemplo, pues la transgresión a las reglas era muy castigada, ¿no? Y más cuando le hacías una falta a los dioses, ¿no? Tú al robarle a una persona estabas haciéndole una falta a los dioses, ¿no? Porque no era bien visto de que los hijos de los dioses se estuvieran portando mal. Porque, pues, en ese tiempo los dioses eran lo máximo, ¿no?
Y el derecho era como que, ay, afectaste a una persona. No, estabas afectando directamente a los dioses. Pero ellos decían, pues por ejemplo, con lo que dices, ¿no? Estoy causando el dolor a esta persona y me gusta, ¿no? Yo lo quiero hacer, pero pues los dioses no me van a andar regañando por algo que yo haga, ¿no? Entonces tenemos que, pues, es algo no muy adecuado decir que la felicidad está en el placer, ¿no? Porque sería muy incorrecto decir que por un momento de placer ya soy feliz, ¿no? Es un estado no momentáneo la felicidad. Pero en contraste a estos dos que vimos, los cínicos y los epicúreos, tenemos otra corriente que son los estoicos. Ellos son más moderados. De hecho, los epicúreos es como lo contrario a los estoicos. Sí. Claro, los estoicos, pues esta escuela filosófica nace propuesta por Zenón de Sitio en el siglo III. Él propone que es más bien una ética personal, es decir, todas las decisiones se basan en lo individual, en ti como persona. O sea, tú puedes controlar lo que surge a tu alrededor, de la manera en la que tú puedes, en la manera en la que se piensa. Es decir, todo viene de la individualidad. No hay cosas externas más que lo que tú eres. O sea, no dependes de las cosas, pero tampoco buscas algo que te dé la felicidad hacia adentro, ¿no? Viene de ti, es intrínseca. Sí. También decían ellos, ¿sí? Decían que la felicidad, por ejemplo, era vivir conforme a la naturaleza. Esto no es como vivir encuerados y abrazando árboles, hablando con los animales. Adán y Eva, ¿no? No. Ellos decían que la naturaleza del hombre es ser seres sociales y seres razonables. Y que tenemos que vivir una buena vida. Es como muchos pasitos. Y una buena vida significa utilizar la razón para poder ayudar a los demás, para mejorar la sociedad. Entonces, digamos que la felicidad para ellos era... Te voy a como dibujar un triángulo imaginario, en donde en la parte de arriba ellos ponen la felicidad y los otros dos puntos es la virtud y la tranquilidad. En estas es como paz, es conformidad, es estar a gusto contigo mismo y que tú lo manifiestas hacia los demás. Es como el don, por ejemplo, en donde tú das algo sin esperar nada a cambio. Porque tan solo el que tú des algo para ayudar a los demás, eso ya te hace feliz. O sea, ya sientes esa tranquilidad, sientes esa conformidad contigo mismo. Entonces, para ellos digamos que era algo así. Claro, o sea, estas personas que tenían un camino para llegar a la felicidad, entonces para eso ellas tienen que ser disciplinadas, tienen que tener autocontrol en ellas y más que nada tienen que ir en tolerancia y ir encaminadas en esto de la razón. Como veíamos, para alcanzar esta felicidad, ellos tenían que vivir una vida armoniosa y virtuosa. ¿Qué podríamos entender por virtud? Claro, para los estoicos, la virtud es más bien es un único bien verdadero. Es algo genuino que implica las emociones internas de cada persona. Entonces ellos viven de acuerdo a la razón más que nada. A esa razón que existe desarrollando sus cualidades que cada persona tiene en base a la sabiduría que se les proporciona, o sea, como individuos. O sea, tú tienes unas herramientas y hago todo lo que puedo con esas herramientas para generar tu felicidad. Sí. No es como para generar tu felicidad, sino para hacerte un bien. La felicidad la estoy haciendo yo por mí mismo. O sea, no es como, te voy a dar esto para que tú seas feliz. Porque ellos comprenden que la felicidad no viene del exterior. Viene, decimos, de ti mismo, de Tu integridad, de tu crecimiento de personal, tu espiritualidad, por todo ejemplo. tuyo. Ajá. Entonces, yo no voy a hacer este acto para que tú seas feliz. No. Ese acto que yo estoy haciendo, en darte, me va a hacer feliz a mí. ¿No? Entonces va a ser como esa parte. Y es algo muy importante porque pues en la realidad actual, en la vida cotidiana, si tú vas y le preguntas a una persona qué es la felicidad, muchas veces te lo relacionan con eso, con factores externos. Por ejemplo, te pueden decir que el dinero es la felicidad, la música es felicidad,
el dibujo es la felicidad, el arte es la felicidad. Pero realmente lo que aquí los estoicos te están diciendo en sí, pues no es esa cosa externa, sino más bien es lo interno, lo que a ti te provoca, lo interior, o sea, tu propio crecimiento personal es lo que es la felicidad, no esos factores que vienen del exterior. Generar tu propia felicidad. Sí, O sea, sí. tú la tienes. Ujú. Hemos hablado del dolor o del sufrimiento, entonces siempre va a estar ahí, pero los estoicos, ¿cómo abordan esta parte? Claro, los estoicos te dicen que la felicidad no es técnicamente la ausencia de este sufrimiento, sino es la manera en que afrontan todas estas adversidades. ¿Es afrontarlas? Sí, es mantener esta sensibilidad y fortaleza. Como dijimos, pues en sí los estoicos se basan más en esto de el saber, la razón. Entonces ellos es de poner frente, tener carácter de ponerle frente a estas adversidades. No derrumbarse. No, o sea, no tener frente. Por ejemplo, en el psicólogo te dice de que enumera tus problemas y puedes cambiarlas o no. Y como decíamos, tenemos herramientas que podemos utilizar para hacerle frente a eso mismo. ¿Eso se ve estoico? Eso es ser estoico. ¿Y tú cómo? ¿Tienes alguna frase? Siempre tienes frases. Tengo una frase. Sí. No sé si han visto, por ejemplo, un pequeño anime, un poco corto, el de Naruto. Hay un pequeño arco en el cual, pues no les voy a dar contexto para que lo vean, está muy bueno. Pero Sin hay un spoilers. personaje, exacto, hay un personaje que se llama Pain, justamente. Entonces, es una persona que ha sufrido mucho a lo largo de su vida desde muy pequeño, pero digamos que no rechazaba como tal a lo que hemos hablado de esta paz, de la tranquilidad, de la virtud, sino que decía que el dolor era algo muy importante, puesto que el dolor es el camino hacia la paz. Solo cuando experimentas sufrimiento puedes entender y apreciar la tranquilidad que sigue a la adversidad. Entonces, o sea, lo podemos explicar de que, claro, o sea, existe la paz, pero a lo mejor no la vas a comprender o admirar o no se te va a satisfacer si no sufriste antes, ¿sabes? Es como, O sea, que no va a ser feliz si no he sufrido antes. si no has sufrido, pues probablemente, porque a lo mejor no sabes, pues como dicen, no sabes lo que tienes hasta lo pierdes, ¿no? Entonces no vas a saber qué es eso tan placentero. No vas a saber que eso es placentero hasta que te encuentres con algo que no lo es. O sea, cuando algo te hace triste, cuando algo te hace sufrir, dices, ay, pues estaba mejor antes, ¿no? O estaba mejor cuando estaba aquí o estaba allá, no importa. O sea, cuando tienes esos contrastes, es cuando realmente sabes lo que tú quieres. Entonces, es como algo que... ¿Cómo valorarlo? La valoración, exactamente. O como la frase de que después de la tormenta llega la calma. O sea, es como ambivalente, o sea, felicidad, dolor, es como no puedes estar 100% riéndote todo el día, ni tampoco llorando todo el día. Es lo que dices, apreciar la tranquilidad que sigue la adversidad. Pero bueno, también creo que es otra frase, pero realmente no me acuerdo, salió en Miraculous Ladybug en un capítulo que decía que hay que aprender a bailar bajo la tormenta. También, o sea, afrontar esta adversidad, como decían los estoicos, o sea, tienes que pues aprovecharte bien y a enfrentarte a esa adversidad para después encontrar esa tranquilidad. Hemos llegado a la etapa de reflexiones finales, en la cual pues vamos a comentar igual un par de cosas. Por ejemplo, también tengo datos de Jorge Bucay. Esta persona nos comenta que la felicidad, como ya hemos dicho, se suele confundir con feliz, el estado de ánimo, y pues que pues no es así, que esto se acerca más a la serenidad como persona, bueno, pues cada individuo, y explica de que la felicidad es ese camino que vas recorriendo para llegar al propósito que tienes en la vida, sin importar cuál sea, pero es ese camino, ¿sabes? O sea, es como la satisfacción de saber de que no estás perdido,
en este mundo, o sea, que tienes un propósito y que lo estás llevando a cabo. O sea, sí, en el camino pues te vas a tropezar, vas a caer, pero lo importante, pues dicen, o sea, ser algo muy, muy feliz, pues que te levantas y sigues contra ello, pero pues en pocas palabras es ese camino que sigues para llegar a tu propósito. Disfrutar del camino. Disfrutar del camino, exacto. Y en esta sociedad capitalista podríamos decir que los fines son como conseguir dinero, pero a la par ser feliz en el camino. Sí, o sea, él también decía que, o sea, no importa cuál sea tu propósito, o sea, si quieres, pues, poder, éxito, dinero, o sea, tú sigues un camino. Obviamente, en él no vas a perjudicar a las demás personas, porque como decíamos también, o sea, la felicidad también consiste en hacer bien o apoyar a las demás personas. O bien, o no las toques, o sea, ahí déjalas vivir, como decíamos con Hakuna Matata, ¿no? O sea, ¿cómo era Hakuna Matata? Para ir concluyendo, podemos decir que la felicidad es un tanto subjetiva, ya que depende desde la perspectiva que tiene cada persona. Para mí la felicidad es muy distinta a tu construcción. Por ejemplo, yo en mi camino a veces digo, ay, soy feliz. Y a veces no, o sea, no tengo bien inculcada la felicidad y no sé cómo expresarla. Pero para ti puede ser otra cosa la felicidad, ¿no? Pues fíjate que yo sí concuerdo, digamos, un poco con lo del camino. O sea, claro, o sea, como dices, o sea, hay momentos en donde no eres feliz y está bien no estar feliz, obviamente, pero al fin y al cabo, pues tienes felicidad en tu vida porque, pues, sí, sigues un camino con el cual estás satisfecho. O sea, yo estoy estudiando una carrera que me gusta, no sé, a veces no se nota, pero me gusta, le sufro, pero es parte de, o sea, como decíamos, no podemos apreciar totalmente la paz, la tranquilidad si no le sufres un poco, como decíamos, o sea, si no duele no funciona. Entonces, es parte del camino, pero considero que hay muchos hechos en mi vida que sí, los considero felices. A veces tan solo te voy a llegar, voy a comer y voy a hacer un bailecito porque a mí la pasta con pollo me gusta mucho y entonces me va a hacer muy feliz eso, ¿sabes? Entonces, digo que a veces son esos pequeños detalles los que te hacen una vida muy bonita. No porque sufres un poquito en el camino ya es de que soy soy totalmente. infeliz. No es derrumbarse. No es derrumbarse. Afrontarse. Hay que soportar, dicen los estoicos. Sí. Y pues igual, también concluyendo un poquito, también Buda, por ejemplo, era un personaje muy sabio, que decía que la felicidad está en lo que hagan los demás. No, si tú piensas que la felicidad está en lo que hacen los demás, pues entonces estás en problemas, ¿no? Entonces, las personas que dicen, ay, me haces muy feliz, ay, eres mi felicidad, ojito porque no es cierto. Y si es así, entonces está mal esa persona, aléjate de ahí, es una red flag muy grande. Entonces, tienes que estar bien contigo mismo. Bueno, es como algo que hemos visto de todas las filosofías, que lo importante es tú como individuo y que estés bien, tranquilidad, paz, amor para todos. Y si no, pues ahí, como dijimos, ahí los dejas a que hagan su vida lo que ellos quieran. Pues, en conclusión, sí, yo me considero feliz. ¿Ustedes se consideran felices? Y la frase final del episodio es: ¿Para qué queremos ser perfectos? Le quitaré a la vida su lado divertido. George Weasley. Ah, otro Weasley. Hasta la próxima.